for me, and baby, I can't catch my breath, and I think maybe if I could focus on your face, then it would just alleviate my foolish. Bienvenidos, ¿cómo están, señoras y señores? Un programa más aquí, un martes más, en Más que Salud, con ganas de aprender, de educar nuestros conocimientos y sobre todo de aprender acerca de muchas enfermedades, muchas patologías, pero hoy tenemos un programa especial. Vos ya sabés que siempre que estamos acá reunidos charlamos acerca de todos los temas que conciernen a la salud física, es la que más ahondamos, nos metemos de hecho en las enfermedades que afectan a diferentes órganos. Vos ya sabés, ya hablamos de todo un poco, pero hoy nos metemos dentro del cerebro en un espacio llamado mente, un lugar abstracto pero real, un lugar en donde ocurren tantas cosas y dejan de ocurrir también tantas cosas, y un asiento, la mente es un asiento lastimosamente importante de enfermedades de tipo psiquiátricas. Hoy vamos a hablar un poquitito de cuán deteriorada se encuentra la salud mental. En nuestros tiempos, mucho más que en años anteriores, en épocas pasadas, ¿o será que hoy se diagnostican más enfermedades mentales, afecciones en relación a tiempos pasados? Vamos a hablar específicamente hoy acerca del suicidio. Escuchábamos en las noticias, realmente hay una ola de suicidios en todo el país, estamos escuchando las noticias, nos van mostrando, lastimosamente muchas de estas personas sufren o sufrieron de tantos daños durante su vida que no contaron, se encerraron, intentaron. Muchos de los suicidios se preceden evidentemente de tentativas de suicidio, y muchas de estas tentativas de suicidio, digo bien, terminan finalmente llevando a la muerte a la persona. Entonces es importante adentrarnos en los tiempos actuales, la relación que existe entre el estrés, la depresión, la ansiedad, cómo estamos manipulando todos estos conceptos dentro de nuestra vida, qué nos facilita el medio en el que nos movemos para que nosotros podamos diagnosticar de manera temprana, acudir a un tratamiento y llegar al profesional adecuado. ¿Qué está pasando con la sociedad que no está, digo bien, disfrutando de esa salud mental que debería de? No todo es una salud física. Muchas veces sabemos que psicosomatizamos algunas enfermedades que vienen de la mente al cuerpo, pero también del cuerpo pueden ir a la mente y afectarnos. El entorno familiar, el consumo, el abuso de ciertas sustancias tóxicas como ciertas drogas, la depresión. ¿Qué está pasando? Hoy con un licenciado que les voy a presentar a la vuelta del corte, él es psicólogo, vamos a estar metiéndonos dentro de esta problemática social. ¿Cómo están las estadísticas a nivel país, a nivel mundial? ¿Cómo estamos nosotros en relación a países vecinos? Y sobre todo, antes que hablar del suicidio, hablar de la depresión. ¿Cómo vive una persona que piensa o que tiene esa conducta suicida? ¿El suicidio es para todos o no? ¿El suicidio es para un grupo? ¿Quién es ese grupo? ¿Cómo uno puede prevenir un suicidio? ¿Qué pasa con el primer anillo de los familiares? El primer anillo de la familia, de los amigos. ¿Cómo tenemos que actuar? Y sobre todo, ¿qué preguntas tenemos que hacer? Señoras y señores, a la vuelta de este breve corte comercial, el tema del día, el suicidio. Quédate ahí, ya volvemos. Bueno, ahora sí, nuevamente en Más que Salud, señora, señor, ya sabes, nuestra línea de WhatsApp es el 0981-740-349. Sentite libre de hacer tus consultas, tus preguntas, inquietudes, alguna historia, alguna anécdota que tuviste, que te pasó dentro de tu entorno familiar, de tus amigos, en relación a lo que hablamos hoy, la depresión y el suicidio. Nos acompaña para eso el licenciado Walter Caballero, con un fuerte aplauso, por favor. Si le ponemos eso, era psicólogo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Licenciado Walter Caballero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Es un placer estar aquí y
como siempre digo en toda la entrevista desde el Ministerio de Salud, la salud se construye entre todos, Totalmente. entre las personas, los usuarios, la comunidad y ustedes que hacen un aporte importante, los medios de comunicación, las personas que están por los medios de comunicación, para poder informar y también para poder ayudar a las personas que necesitan algún tema de salud, ¿verdad? Totalmente. Y nosotros, nuestro tema hoy es muy interesante también. Totalmente. La educación es todo. Y yo creo que hoy los medios tenemos que apretar más con la educación, no solamente exigir a las autoridades correspondientes, que es cierto, son los responsables, pero también quienes tenemos toda una infraestructura como un canal o un medio escrito o lo que sea, tenemos la obligación también Sí, de llevar educación. y más todavía que nosotros estamos en un mundo súper tecnológico, Totalmente. de una cantidad increíble de información que recibimos solamente en el teléfono o en la computadora, y también tenemos que saber clasificar y calificar Ahí está. esa información. No todo lo que se dice es. Claro, y justamente los medios de comunicación, así como los más serios, los más grandes, así como este programa, son los que pueden informar mejor y con más precisión de lo que está pasando en cualquier campo del saber, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poquitito, antes de hablar del suicidio, supongo, licenciado, tenemos que hablar de la depresión. O la depresión y el suicidio no siempre están conectados. Sí, la mayoría de las veces sí, Sí. están conectados. La depresión, el trastorno depresivo y el suicidio. Hay que entender que la depresión es un trastorno mental. Se le dice trastorno a diferencia de enfermedad, porque el trastorno en el lenguaje de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, significa que tiene muchas características que no son solamente físicas. Su mismo origen puede ser físico como psicógeno. No. O sea, psicógeno significa que es vivencial o psicológico, si quiere llamar a la gente. En el tema del trastorno depresivo, incluye de que la característica principal es la tristeza. Pero, vamos a decir, todo el mundo pasó alguna vez estuvo triste. Si no pasé un examen, si cuando era niño perdí mi juguete o mi papá viajó lejos, yo me puedo sentir triste, ¿verdad? Claro. En el duelo mismo uno puede sentirse triste, que es normal. Pero cuando empieza a ser anormal, es cuando la persona no puede salir por sus propios medios de la tristeza y cuando influye en otras áreas de la vida. Ah, Por ok. ejemplo, un estudiante de la facultad o del colegio tiene un bajo rendimiento o está teniendo problemas de relacionamiento con los demás. Está más agresivo, más retraído, más alejado de los círculos sociales. Para pasar la tristeza, está consumiendo algún tipo de alcohol u otras drogas. O sencillamente, uno de los síntomas más comunes, aparte de la tristeza, el problema del sueño. No puede dormir o duerme muy poco. Entonces, esas son cosas de llamar la atención. Llama la atención. Se llama atención. Está relacionado al suicidio y mayormente se relaciona al suicidio porque en la depresión uno puede tener ideas suicidas. Hago esta aclaración. Sí. No todos los depresivos tienen ideas suicidas. La idea suicida puede venir dentro de la depresión y cuando la depresión es más profunda, la tristeza pasa mucho tiempo en que no pueda sentirse mejor, entonces ahí uno puede tener un intento suicida. Un intento suicida, o sea. Que las personas que cometieron o que consumaron suicidio o los que intentaron y se salvaron, muchas veces también puede pasar por periodos de crisis, no necesariamente por periodos depresivos. ¿Cómo sería por periodo de crisis? ¿Cómo es? La crisis en menor proporción, o sea, en comparación a los depresivos, los que intentan el suicidio, significa que tuvieron un problema puntual y ese problema le afectó anímicamente, conductualmente y socialmente. Lo suficiente como para poder llegar a... Lo suficiente como para pensar solamente en una salida. Y la salida es matarse. Ok. Pero eso es menor proporción. Se calcula que más o menos el 10%. Pero que no estuvo depresivo. Que no estuvo depresivo ni ningún otro trastorno mental, sino Ok. que solamente tuvieron una crisis. En determinada... Por ejemplo, la crisis más normal en nuestro tiempo y creo que de todas épocas puede tener un problema con el relacionamiento social. Supongamos,
Una persona perdió su pareja, Sí. se separó o tiene problemas con los padres, muchos problemas cotidianos y entraron en crisis. Y eso le lleva al intento suicida. Ah, ok. Aclaro bien esto, son personas que de repente estuvieron en una situación que no pudieron resolver por sus propios medios. Por eso ellos necesitan un interventor en crisis o una persona que le ayude a superar ese mal momento. Es una crisis, es algo Sí, puntual en claro. un momento determinado. Claro, como crisis es, tiene algo que le inicia, se fue acentuando con el tiempo y no puede salir por su propio medio. Ok. O sea, de ese malestar. Esa es una minoría. Que Una en minoría. determinada situación Sí. toma la decisión de sacarse la vida porque ve que es la última salida. Claro. Ahora vamos al 90%, no sé, la mayor parte de los casos en donde la persona es depresiva, está Sí. con una depresión, un trastorno depresivo. Sí. Bueno, Eh, ahí entran tres tipos de trastornos más comunes. Ok. La depresión, la psicosis o esquizofrenia y los trastornos por consumo de sustancias. O sea, que son las drogas, el uso de drogas. Ok. O sea, si vamos a englobar todo puede conducir a la tristeza. Sí. O sea, todos pueden estar deprimidos, pero son diferentes motivos. El depresivo puede haber iniciado con una crisis, pero con el tiempo se transformó en depresión porque tiene los otros síntomas. Ok, ok. La falta de sueño, la falta de apetito, se siente un inútil, se siente culpable. Es un trastorno ya depresivo. Es un trastorno, porque completa todos los síntomas y ya pasó mucho tiempo, pasó más de un mes. O sea que el diagnóstico es netamente observacional, clínico. Sí, es clínico, Ah, es totalmente clínico. clínico. Tiene que tener una cantidad de signos y síntomas que justifiquen que tenga una Sueño excesivo. Esto es importante, Sí. licenciado, que recalque un poco. Escucha, señora, señor, esto, porque estás viendo ahora el programa. Porque también es bueno que podamos identificar esto Sí. en personas. ¿Cómo identificamos? Si podemos repetir un poquitito. Sí, sí, bueno. Lo principal en la depresión es la tristeza. Tristeza. La persona se siente triste. Sea cual sea el motivo de su tristeza, pero se siente triste. El otro síntoma más común es la falta de sueño. Puede tener problemas para dormir o una vez que se despierta no puede dormir. Duerme poco tiempo. Entrecortado, Sí. mal. Duerme más o menos alrededor de 2 horas. Después se ¿Diarias? despierta, diario, sí. No te puedo creer. Y Poquísimo. se queda mucho tiempo sin dormir. Ok, ok. Falta de apetito o exceso de apetito. Hay personas que tienen la falta de apetito, lo más común, y lo otro es el exceso, o sea, Claro. comen de más. Eso es importante recalcar. Se come de más para la persona, lo que considera la persona. Si antes comía un plato de comida, come un cuarto. Si antes comía un plato, come 2, por ejemplo. El otro tema está en que se siente culpable. Su autoestima está en baja. O sea, se siente menos que los demás. Y su rendimiento baja notablemente en ciertas áreas que él normalmente hace. También experimenta la anedonia. Adenonia. La anedonia es la falta de experimentar placer. Y esto es muchas veces en el ámbito clínico se pregunta así. Antes que las actividades que hacías, ¿te da el mismo placer ahora? Por ejemplo, la comida que estás comiendo, ¿te gusta de la misma manera que antes? La persona dice que no, le da igual. El programa que veía, el programa de música, ¿le da el mismo placer? No. Lo mismo con el sexo, Sí. ocurre también una Sí. falta de Sí, deseo el sexual. apetito sexual también puede También. disminuir. Todo. O Puede sea, se disminuir. afecta el deseo en general, el placer Sí. en general está afectado. El placer está afectado, sí. Duerme mucho, desgano, inseguridad, o sea, Sí. es un paquete de situaciones que pueden hacer que Exactamente. uno identifique Claro. a una persona. En los niños es importante esto. Los niños también pueden pasar por depresión. Los niños. Sus motivos pueden ser de repente muy sin importancia para el adulto, pero son importantes para ellos. Fíjense que los niños, si se muere su mascota, ellos pueden pasar. Si su padre está de viaje, por trabajo, se fue mucho Divorcio de los tiempo, padres. separación, todo eso también. Pero vamos a decir algo simple, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a decir que se fue a viajar nomás por trabajo, pero tiene que volver, ¿verdad? Pero igual ellos pueden pasar por eso. A ver. Pero no por un trastorno depresivo, o es por una depresión, No. un estado anímico. Sí, no, y se transforma en trastorno cuando se juntan todos los síntomas, ¿verdad? Ok.
Ok. Pero la tristeza primero es lo primero. Lo que pasa es que en los niños, muchas veces, ellos no expresan de la misma manera que nosotros. O sea, no van a decir, por ejemplo, estoy triste. Claro. Pero uno se da cuenta de que dejó de jugar. Sus notas bajaron notablemente. Y en momento de la comida disminuyeron. Totalmente. Totalmente. Son señales a tener en cuenta porque los niños no hablan como nosotros los adultos. Nosotros podemos expresarle a alguien, a un amigo, a un familiar más cercano. Totalmente. Pero los niños muchas veces no expresan de forma directa. A la vuelta del corte me gustaría preguntarte, licenciado, ¿en qué rango etario con mayor frecuencia se presentan los niños? ¿El 4, 5 años, 8, 10 años? A la vuelta del corte vamos a meternos un poco a profundizar y sobre todo cómo los padres pueden identificar si su hijo o su hija está o no con estos signos o estos síntomas que nos pueden hacer sospechar de una depresión y cuándo consultar al profesional. Breve corte, ya volvemos. Just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason. Or getting really mad. Not able to sleep, or sleeping too much. Shutting her friends out or giving her stuff away. Acting reckless, drinking, using drugs, staying out late. Suddenly not doing stuff he used to love. or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama you're queen. making too much of this. That boy's not worth killing Yourself. over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves, adults and kids. most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with I'm this. gonna kill myself, Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. but don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut. Because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Qué espectacular. Un resumen, muy buen material que resume todo lo que básicamente el licenciado estaba comentando también. Sí, sí, muy buen material. Y justamente, viste que en esa parte menciona de que uno no tiene que tener miedo de preguntar Sí, a la sí, persona si quiere suicidarse. Porque la gente, o sea, normalmente piensa de que si uno le hace esa pregunta, por más que uno sospeche,
al allegado, al familiar o al alumno, de que uno induce al suicidio. Y es justamente lo contrario, porque nadie va a amanecer así de un día para otro y decir quiere matarse, sino algo le está pasando. Y fíjense bien que una parte el material dice que le habla a los padres. O sea, qué cosa cambió, si dejó de hacer las cosas que le gustaba. Y el otro es directamente a la persona. Totalmente. Si sufrí, bueno, yo estoy acá para ayudarte. Me llamó la atención algo del material que decía que la persona comienza a regalar sus cosas. Sí. Vos sabés que, y me vino un poco, hoy en día uno escucha el suicidio, la depresión y dice, bueno, no sé si será normal, pero ya es algo un poco más común por lo menos que hace 15, 20 años atrás. A los 14 años que yo tenía un compañero de colegio, era muy amigo mío, me llama un día y me dice, ¿sabes qué? Estoy regalando mis cosas. Repartió entre 3, 4 compañeros, de verdad, cosa que vos decís, no sé, nadie normalmente regala su Viper cuando eso se usaba el Viper, ¿verdad? Y bueno, y regalaba. El día del 15 años de su prima se suicida, ¿verdad? Un compañero de colegio, ¿verdad? Y nos chocó tanto porque no escuchábamos del suicidio, porque no había redes sociales, tanto como hoy que se viraliza contenido, etcétera. Y la verdad que era algo bastante llamativo. Y ahí me vino, como decía ahí en el material, que regala sus cosas. También se presenta gente así. Sí, bueno, sobre ese tema, el suicidio, hay que aclarar que la persona puede decirlo directa o indirectamente. Directamente la persona expresa, esta vía no vale la pena estar más acá. Va a entender que quiere. Puede decir, yo me quiero morir, van a estar mejor sin mí, no doy más, soy una no aguanto carga. más, soy una carga. Indirectamente, es justamente lo que estaba comentando. Comienza a regalar sus cosas, habla sobre Dios, la vida en el más allá. ¿En serio? Si el suicida se va a aceptar en el cielo, por ejemplo. Pero esas son formas indirectas. Son también para llamar la atención, porque de repente si regala sus cosas más valiosas, que para él tiene mucho valor, o para ella, entonces algo está pasando. Pero también hay que tener todo lo demás en cuenta, ¿verdad? Lo que hablamos de la depresión, se aísla, no se junta más con sus amigos, no disfruta de las fiestas o de los encuentros, está permanentemente triste, su contenido, sus pensamientos son negativos. Licenciado, de todos los intentos de suicidio, ¿cuántos llegan al suicidio? O de la tentativa de suicidio, Sí, como se mira, le dice. Te puedo hablar de estadísticas internacionales sobre eso, estudios sobre eso, ¿verdad? De que la mayoría de los intentos son provocados por mujeres, pero los suicidios consumados son por hombres. La diferencia está en el método. Los métodos usados por las mujeres son menos bruscos. Menos bruscos. Y los hombres son más bruscos, o sea, son más violentos. El hombre se mete un tiro, por ejemplo. Por ejemplo. Y la mujer, por ejemplo, el tema de los medicamentos, las pastillas. La mayoría de las veces. ¿A qué se le llama intento? Bueno, comentame nomás, después te hago otra pregunta. Sí. Después comentame nomás. Sí, y bueno, en el tema del intento, la mayoría de las personas que se salvaron y tuvieron la intervención en crisis y después un apoyo psicológico y o psiquiátrico, porque es importante tener los dos, no volvieron a intentar. ¿Un porcentaje alto? Sí, no, un porcentaje muy alto. Estamos hablando del 90%. Altísimo. Porque, ¿qué pasa? El suicida entra en lo que se llama visión de túnel. Sí. Visión de túnel significa que en su conciencia está solamente una salida. Y la salida es morir. O sea, ellos no tienen otra salida a su problema. Pero en la intervención en crisis lo que le dan la forma, cómo se hace la entrevista, y hace una reestructuración cognitiva del problema. Claro, es como que ya hay dos túneles. Claro. Es como a veces abre una salida, sí, pero en la mente, en la persona, en la conciencia. Si la persona dice que su problema es muy grande, entonces lo que se hace es ver de otra manera el problema. Claro. Y buscar otras soluciones. También en esa parte se habla mucho de qué cosas le mantendría en vida a la persona. Por ejemplo, está la familia, el estudio,
Totalmente. el futuro. Me llamó la atención lo que dijiste mientras estábamos charlando en el corte, que es bueno que la gente escuche el suicida no quiere morir. Sí, es importante decir eso, de que la mayoría de las veces piensa que la persona que se mató o intenta matarse quiere morir. La verdad que no. El suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Pero para sufrir tiene que cambiar lo que está, el hecho que le llevó a ese sufrimiento. Quiere dejar eso. Y el hecho se cambia solamente, o sea, la mayoría de las veces mentalmente. Ok. Enfrentando los problemas o viendo los problemas que no son tan importantes, Okay, que no son para morirse, o sea, que no, si bien le lleva sufrimiento, porque uno tiene que aceptar, hay situaciones que uno sufre mucho, por cualquier cosa de la vida, ¿verdad? Uno perdió el trabajo, perdió la pareja, está enfermo de alguna enfermedad. Que justificarían, como sí, se dice. Claro, pero que eso también tiene una solución, o sea, esos también tienen una forma de enfrentarlo. Y esa forma de enfrentar lo que le ayuda el psicólogo, el psiquiatra, el interventor en crisis. El túnel, me gustó. Sí. Le Claro. abre como otra perspectiva un Sí, poco sí. también, ¿verdad? No hay una salida que es la muerte nomás. Sí, sí, claro, porque ellos lo que ven es que la salida de su sufrimiento es morir. Y inclusive en la psicoterapia se habla de eso. Si alguien alguna vez vino del otro lado a decirnos después de morir que dejó de sufrir, ¿verdad? Claro. Pues la verdad que es un ejercicio dentro de la psicoterapia, Sí, ¿verdad? totalmente. Para que la persona entre, bueno, y cierto, ¿verdad? No hay una forma de saber. Me mencionabas Ah. también que mucha gente se pregunta, ¿y a dónde va el suicida? ¿Va al cielo, al infierno? Toda esta parte mística que rodea al ser humano. Claro, sí, eso de acuerdo a la religión y a las creencias de óptica de cada pueblo, ¿verdad? Que lo que sí siempre se enfatiza dentro de la salud es la vida La vida. y los proyectos de vida que tenga esa persona para no tener esa idea. O sea, Totalmente. poder quitarle de esa visión de túnel, ¿verdad? ¿Desde qué edad, pregunto, no sé si es un poco inoportuno, Bien. a mí me pregunta, ¿desde qué edad se suicida? Las estadísticamente hablan de los 15 a los 29 años, lo más común. 15 a 29. En 15 a 29, imagínense, Ok. son personas muy jóvenes, que tienen todo un futuro por Pero delante. supongo que hay casos de 12, 13 años, 14 Sí, no, hay años. casos, inclusive acá en Paraguay no, pero hay casos sí a partir de los 11, 12 años que se Qué bárbaro. matan. Y hoy Pero con que- esta sobreestimulación Sí. de internet, que Claro, claro. encuentran toda la Sí, información. lo que, uno de los errores también de las personas es que el que se suicida o intenta suicidarse quiere llamar la atención. Y la verdad es que eso es imposible saber. Porque vamos a suponer que quiera nomás llamar la atención, como dice la gente. El método que usa puede ser muy brusco y puede resultar un suicidio. Claro. O si es que no quiso llamar la atención y la otra persona, o sea, el allegado dijo, no, quiere nomás llamar la atención. Va a intentar nomás, si es que no le tiene esa contención. Claro, claro. Porque justamente lo que hacemos acá en el tema de los medios de comunicación es informar a la gente qué cosas hay que hacer. Y hay que hablar sobre eso. Hay que preguntarle a la gente si realmente quiere morirse para asegurarse y si quiere, si tiene un plan. Y llevarle a un servicio psicológico y psiquiátrico para poder tener un tratamiento. Totalmente. Qué No bárbaro. es solamente decirle anda al psicólogo. Tampoco fuerza, ánimo, Sí. no. No, hay que decirle, no, mira, yo sé que allá en el hospital hay psicólogo, hay psiquiatra. Y te acompaño, te Sí, llevo, te marco la acompaño, consulta. o sea, exactamente. ¿Por qué? El suicida, como puede estar deprimido y puede estar en esa visión de túnel, no va a querer la otra opción. O sea, no va a pensar la otra opción, porque esa es su opción. Claro. Entonces uno tiene que darle una fuerza y también un Ya acompañamiento. está en el túnel. Ya como está en se el dice. túnel, Ya está en el exactamente. túnel. Qué bárbaro. Justamente por eso es muy importante estos programas, esta forma de informar a la gente, Sí, porque para totalmente. informar lo correcto y para que la gente pueda hacer Se tiene que lo que hablar hay que así. hacer, lo más útil posible. Se tiene que hablar así. Mencionábamos lo de los niños también, que hoy hablar de depresión infantil es hablar también de Sí. algo totalmente real. ¿Cómo la mamá, el papá que está viendo el programa puede identificar? Solo por la nota del colegio, el tema del bullying, que hoy lleva hasta la Sí, sí. depresión, escuché hace poco. No, y justamente uno de los temas que más lleva al intento suicida en los jóvenes es el tema del maltrato.
nosotros lo definimos como maltrato, incluyendo todo eso, ¿verdad? Incluyendo el bullying, el mobbing, que es el mal trabajo, gordo, todo el tema el tema del aspecto maltrato físico. dentro de la casa, el maltrato físico, ¿por qué no? El abuso sexual en niñas, en niños, jóvenes, que también son potenciales en tener un intento suicida. Y una de las maneras de identificarlo, respondiendo a tu pregunta Sí, sobre sí, los sí. niños, es viendo qué conducta ellos tienen. Por ejemplo, si ellos se aíslan, si dejaron de comer lo suficiente, si su rendimiento escolar es bajo y también su forma de comunicarse de repente está más disminuida. Estaba muy charlatán, de repente en las clases estaban muy quietos, muy tranquilos. Y el rendimiento escolar normalmente baja, ¿verdad? Baja. Eso es algo muy típico de los niños y niñas en edad Y escolar. siempre hay un problema en la familia. Siempre la familia, Sí. generalmente, pregunto, Sí, no digo que sí, siempre, sí. pero... No, y la mayoría de las veces sí, ¿verdad? Hay un problema dentro del entorno, el primer entorno del niño siempre va a ser la familia. En el adolescente se expande más, ¿verdad? Están los amigos, los compañeros de clase, pero la mayoría de las veces son los niños, es más común eso, ¿verdad? Me interesó lo que comentabas en relación al cuando el suicida intenta o tiene ese intento de suicidio, pero se frustra porque apareció el amigo, Sí. o vimos que hay gente que se quiere tirar del puente y el otro le saca. Hay un 90% de ellos que no vuelven a intentar Siempre y cuando tenga la la intervención, intervención en en crisis. crisis. La intervención en crisis y después el acompañamiento psicológico y psiquiátrico. La intervención en crisis así sí. profesional. Profesional, exactamente. No, bueno, lo que pasa es que la intervención en crisis, estamos hablando de que son personas entrenadas. Okay. Por ejemplo, los bomberos muchas veces hacen eso. Si tienen un intento de suicidio, alguien que se quiere tirar ahí del puente o del edificio, o sea, le hablan, pero le hacen cambiar ahí esa idea. Y después le llevan al acompañamiento dentro del hospital. Negociado ahí, hay Sí. que negociar. Y sí, porque lo que le dan esa opción es que o pueda postergar o que pueda en ese momento tratar de ver otra salida, que no sea eso. O sea, le dicen, pensá más adelante, vamos Sí. a hablar un ratito primero. claro. Y después ve más Claro. adelante, vos decidís. Y sí, porque una intervención en crisis, así como en las prácticas, pueden durar de 15 a 1 hora y media más o menos, entre las conversaciones ahí con la persona que quiera hacer el Intervención intento. en crisis, Sí. qué lindo concepto. Eso es lo que se enseña normalmente en la facultad para el tema del suicidio, ¿verdad? De que uno tiene que practicar muchas veces en los hospitales o Claro, claro. en cuestiones así que donde se presenten situaciones, ¿no? La intervención en crisis no es solamente para los autos suicidas, sino es para una persona que está muy alterada emocionalmente, pero que le ocurrió algo. Totalmente. Entonces, para disminuir esa ansiedad o esa alteración. Esa que alteración del momento. Sí. Hoy en una época de tanto uso y abuso de ciertas sustancias psicoactivas, cocaína y otras drogas Sí. Que generan mucha dependencia, generan también como que despiertan todas estas enfermedades o estos trastornos realmente mentales. Sí, sí. Bueno, la verdad es que el adicto, por una parte, o sea, hay que entender la historia de vida de la persona. Una persona, normalmente, si empieza su vida o sea, el consumo de sustancias, la mayoría de las veces por curiosidad. Pero con el pasar del tiempo, su vida está en un desastre. O sea, que su familia no le hace caso, perdió su trabajo, no tiene más los amigos que tenía antes, no tiene los recursos de amistades, de la red social de antes. Y claro, eso le hace entrar a un periodo depresivo. También hay que tener en cuenta que ciertas drogas conducen a la depresión de por sí por una acción Química. neuronal. El alcohol, por ejemplo. El alcohol normalmente la gente asocia con las fiestas. Antes en las publicidades también se ve eso, ¿verdad? Claro, claro. Pero en Depresor. el sistema neuronal es un depresor. O sea, tu atención está menos, está disminuida, tu desinhibición, o sea, lo que te ataja para exhibirte está disminuido, entonces causa desinhibición. Cuando maneja un vehículo borracho no Sí. está atento, está inhibido, Claro. está anulado. Sí. A la vuelta del corte me gustaría un poco hablar acerca de estas crisis también
y la relación que tiene el abuso de ciertas drogas con la depresión, hasta con el suicidio, incluso, licenciado, ¿sí? Breve corte comercial. Interesante el programa de hoy, ¿eh? Quédate ahí, ya volvemos. Qué bárbaro. Estamos hablando acá en el corte con el licenciado y realmente qué interesante es que la gente pueda acceder a esto, a esta conversación, a este tipo de programa. No digo por Más que Salud, en general. Uno tiene que buscar información, tiene que educar su conocimiento. Es imposible que sin educación vos conozcas algo. Y si no conoces, no vas a ser consciente. Conocimiento y conciencia están ahí, son amigos. Así que tenemos que aprender y buscar también información. Sí, sí. No, y justamente todas las políticas de referir a la educación, a la mejor educación, y que la educación no es solamente información, sino es formación. Todo formación. Porque la información uno puede guardarse para sí, pero la formación uno demuestra en su conducta, en su forma, en su día a día, en trabajar por uno mismo, por su familia, por la comunidad. Totalmente. Siempre para un futuro mejor y para un país mejor. Somos agentes, tenemos que llevar también eso que nos informamos, llevar a los demás. El tema de drogas, antes de meternos un poquitito el tema de los indígenas, que me gustaría preguntarte, mejor dicho, ¿qué pasa, licenciado, en el tema de drogas hoy en día? Bueno, el tema de drogas es algo delicado en el país, ya que el consumo aumentó mucho debido a lo barato que es el crack, o científicamente se llama cocaína fumable, que también se le dice chespi en la calle. Y bueno, es un problema actualmente, no solamente del sistema de salud, sino más del sistema judicial y policial. Las personas normalmente que consumen estas sustancias, por el nivel de activación que tiene, por las necesidades y también por no medir ese peligro, se meten en situaciones muy límites. Por ejemplo, robando, asaltando. Si vos te fijas, si vos haces una estadística de la mayoría de los asaltos que hay en la calle o de los robos domiciliarios, te das cuenta que la gran mayoría está hecho por personas consumidores de sustancias, de esas sustancias. Y es un problema muy serio dentro del sistema de salud, porque también son personas jóvenes que están metidas en ese mundo y que su salud está deteriorada, no solamente el aspecto neuronal o las funciones neuronales, sino también su peso, sufren desnutrición y a través de eso puede tener varios problemas cardíacos o pulmonares, debido a que se exponen al frío, a temperaturas extremas y a contagios de estar así en lugares hacinados. Debido a esa gran activación que producen en ellos las drogas, también los atracos son mucho más violentos también, ¿verdad? También. Y no solo te pegaban, no te empujaban, sí, no te clavaban. Y fíjate vos que los accidentes también, porque ellos, por ejemplo, al intentar ingresar en una casa, hacen en lugares que no normalmente son imposibles. Sí, cierto. Pero para ellos, en su estado de activación, es posible, pero son imposibles físicamente y terminan teniendo algún tipo de accidente intentando hacer eso. Totalmente. Hace poco veía que estaban intentando, se viralizó un video, intentaron asaltar una casa y la persona estaba, minutos antes se ve en el video, fue en el extranjero, estaban drogando, van y intentan pasar un cerco eléctrico, por ejemplo, para robar la casa. ¿Quién se anima a un cerco eléctrico y le agarra el cerco eléctrico, le revienta? Falleció la persona desangrada en el cerco eléctrico, electrocutada y cortada. Sí. O sea, sí, y en el tema del alcohol y con los accidentes de tránsito pasa casi lo mismo. La persona que está alcoholizada se va a una velocidad en la cual no se da cuenta que se va a una velocidad muy alta y en lugares donde no puede ir a una velocidad muy alta. Claro, no mide. Claro, no se mide. Solamente que en el tema de la adicción principalmente a la cocaína fumable o crack o chespi, es que están sumergidos en un tema criminal también, ¿verdad? Esas personas muchas veces los jóvenes son víctimas de los vendedores de drogas. ¿Por qué digo esto? Ellos dicen, bueno, tráeme tanto y yo te doy. El vendedor dice, no, yo no tengo. Ah, bueno, pero allá hay un lugar donde ahí vos podés robar una casa y hacer eso, ¿no? Sí. Y ellos le dicen todo, ¿no?
¿Qué tienen que hacer, Está todo- por ejemplo? Y son cuestiones ya, y también de la parte social con la familia. Reacciona muy violentamente y si se le niega el tema del dinero o de algo material, también reaccionan. Totalmente. Pero ya, eso ya es un estado ya del tiempo que se fue consumiendo y también de los conflictos que ya tiene con la familia, porque la familia ya no aguanta más esta situación. Totalmente. Ahora, hay una población muy vulnerable, son los indígenas. Y como que cuando hablamos de estos temas, es como que no le vemos a ellos dentro de este escenario, en esta escena de depresión, suicidio. ¿Forman también parte de la estadística ellos? Sí, sí, también. En la población indígena es algo muy llamativo el tema que es salud. Porque para nosotros salud sería solamente nuestro cuerpo. Sí. O sea, si nuestro corazón funciona bien, nuestro pulmón respiramos bien. Colesterol, triglicéridos normal. Sí, estamos todos en la nariz normal. Pero para ellos tiene que ver mucho más que eso. Tiene que ver el ambiente, las relaciones con la familia, o sea, con sus cercanos. Y tiene que ver lo que rodea el ambiente. O sea, su naturaleza, el acceso al agua, el acceso a los alimentos. Totalmente. Que en ciertos lugares como el Chaco no es tan... No es tan frecuente el no es acceso, tan frecuente como en la parte de la región oriental, ¿verdad? Que Sí, tiene sí, mucho más forma de plantar o hortalizas o frutas. Ajá. Y más se relaciona al ganado, ¿verdad? El tema de la población indígena también, Claro. de que ellos ciertas situaciones ven como un problema y solamente se encargan de ese problema. No ven el problema de fondo. O sea, por ejemplo, ellos pueden ver, por ejemplo, un problema de un alto consumo de alcohol, Sí, pero no el por qué. total. Y esas situaciones es que hay que trabajar, pero en la parte también educativa, la parte de cómo asistirle a eso y cómo llegarle a ellos, cómo comunicarse con ellos y también conocer qué ellos hacen en ciertas situaciones que están pasando por un mal momento, una mala situación, cuáles son sus técnicas o sus necesidades sus más necesidades. específicas. No, y no solamente, sino lo que ellos hacen, ¿verdad? La cultura tradicional de ellos. Acá, licenciado, están llegando unas cuantas preguntas. Sí. ¿No? Hace rato dejé ahí, no leí, ahora se me encima un poco. Te voy a ir leyendo un poquitito, porque muchas de ellas ya respondimos también durante el programa. Buenas noches, importantísimo el tema para hablar hoy. Tengo un amigo queridísimo, le amamos, pero su comportamiento no es bueno. Dice que nos despidamos bien, porque o si no después se le puede pasar un accidente. Él anda mucho en moto, dice, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Qué puede hacer? Mis padres y algunos amigos quieren que me aleje de él porque es mala yunta, me dice. Bueno, cualquier persona que indirectamente, algo está diciendo indirectamente. Se dice que permanentemente se va a morir, Sí, que anda en moto, que claro. Esas son las señales de alarma que justamente mencioné también el video y que hace rato hablamos. Y para esa persona es tratar de ayudarle. Okay. ¿Cómo se le ayuda? Muy simple. Es preguntándole qué le pasa, si realmente piensa matarse y si dice que sí, darle opciones. Y esas opciones ya tiene que tener claro dónde ir, a quién acudir. Excelente. Que puede ser un hospital, si es un servicio público, un hospital del Ministerio de Salud, de acuerdo a la ciudad donde vive, donde hay unidad de salud mental, o un psicólogo de su preferencia, que una forma privada, Sí. pero que acuda a un Que el a un amigo le servicio. regale una consulta psicológica, Sí. le regalo un amigo para, Claro, claro. para ver un poquito. Un regalo, te regalo sí. y una consulta. Pero vamos. no solamente eso, sino es darle tiempo a esa persona y establecer una red. También. ¿Qué es una red? Dentro de su red de amistades, de su conjunto de amigos, es decir, bueno, vamos a ayudarle a fulano, vamos a acompañarle. Si no puedo yo, te vas vos al otro amigo. Pero no le ¿Se puede? descuidamos. Claro, que no se descuiden de él y que no dejen así de que pase el tiempo. Totalmente. Que haga lo más rápido posible. Buenas noches. Si soy depresivo, pero no tengo ideas suicidas, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede agravar? Pregunta. Sí. No, es depresivo, pero sin ideas. Sí, el depresivo puede no tener ideas suicidas. El depresivo es básicamente una tristeza profunda y que tiene otros signos y síntomas, ¿verdad? Sí. Claro que se puede agravar. Ajá. Lo ideal siempre es acudir a un servicio de salud mental, psicológico o psiquiátrico, y
que piense que todo puede ser para mejor. Sí, sí. Siempre y cuando tenga las intervenciones necesarias y que cuando más rápido haga, se va a sentir mejor, y también dar la opción de que la vida en muchas cosas presenta dificultades. Okay. Todos tenemos dificultades, pero también se presenta la oportunidad de mejorar, de cambiar y de sentirse mejor. Todos tenemos que buscar sentirnos mejor y también ayudar al que necesita para una situación una salida, así. Y hay Siempre que mostrar hay una salida, claro. Siempre. Buenas noches, muy interesante el programa. Gracias por estar hablando de esto. Estamos sentados con la familia mirando el programa. Excelente. Bien. ¿Existe algún estudio que establezca la relación entre la adicción a las drogas y los suicidios? Preguntan. Acá en Paraguay no, pero Sí. sí estudios internacionales. Lo que Ok. sí es que el tema de la adicción y el suicidio se relaciona mucho cuando la persona se da cuenta de que ya perdió todo. Sí. O sea, ya perdió la familia, ya perdió el trabajo, ya perdió las relaciones sociales, y puede entrar a un cuadro de depresión muy profundo, y a la vez la sustancia que utiliza puede ayudar a tener Sí. más fuerzas para cometerlo, Totalmente. porque no ve otra salida también, ¿verdad? Totalmente. Es el tratamiento nomás para el tema del suicidio, o sea, para el tema del suicidio en general, una intervención en crisis, Sí. pero para el tema del tratamiento de drogas es un estudio, o sea, un tratamiento químico, porque se da unas sustancias para que desechen la droga del organismo, y también este tratamiento psiquiátrico y psicológico. Algunos tienen mucho el apoyo espiritual que también les sirve, ¿verdad?, para poder enfrentar estas situaciones que son Más muy... esperanzador, siempre hay Sí. una esperanza. Pues. Claro, Esa esperanza claro. es la que uno tiene que Sí. plantearse un poquitito. Bueno, esta persona comenta un poco su experiencia. Hola, del preescolar tengo problemas, ahora estoy por terminar ya mi bachiller. ¿Puede uno acarrear problemas desde el preescolar? Y el trato con mis compañeros ya no soporto. Varias veces tuve discusiones, tuve un intento de suicidio, gracias a mi familia zafé e hice un tratamiento. Estoy cansado, bueno, y relata un poquitito ahí Sí. que no quiero entrar en tanto detalle porque... Claro. Pero bueno, básicamente se escucha esto, es toda una Sí. vida de maltrato. Claro, lo que pasa es que las personas, de acuerdo a los problemas que se van, a la edad que comenzaron, se fueron siempre desajustando, vamos a decir, su comportamiento. O sea, cada tanto pueden tener crisis o pueden tener otros problemas que no ayuden a superar totalmente lo que inició. Hay que tener en cuenta de que la persona siempre tiene que centrarse en el presente. Claro, Si nosotros no nos centramos en el presente, vamos a perder de alguna manera. totalmente. Porque como dice alguna frase, todo pasado fue mejor. Ajá. Y también traemos muchas cosas del pasado de que actualmente puede ser que no nos sirvan para sentirnos bien. Totalmente, excelente. Eso es lo que sería importante para esa persona, que pueda hacer un tratamiento psicológico Psicológico. para que pueda Aprender a trabajar afrontar eso también. que ya pasó hace mucho, pero que está ahí, y que pueda establecer buenas relaciones con su entorno. Excelente. Que eso es todos los días. Fundamental. Acá, bueno, siguen llegando 2, 3 mensajitos más contando algunas de sus experiencias también en relación a familiares con depresión e intento de suicidio. Gracias a todos por sus consultas. Terminó nuestra hora, licenciado. Se nos pasó volando una horita. Claro, no, es muy agradable la conversación, también con lo interactuando con la gente, muy buen sistema. Y como siempre decimos en el Ministerio de Salud, de que la salud entre todos. Entre Y, todos. pues, a ustedes que están en los medios de comunicación aportan mucho a la gente, y ojalá haya mucho más espacios y que también la gente pueda no solamente informarse, sino también de poder intervenir o de poder ayudar a otros para poder superar estos momentos. Así es. También que, como estaba diciendo hace rato, todas las personas atravesamos por momentos difíciles. O sea, no hay una persona que diga que en algún momento de su vida tuvo un momento difícil o que le causó tristeza. Pero también tenemos la oportunidad de pasarlo mejor, de estar mejor. Y para eso estamos en el área de la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, Claro. para poder ayudar en eso. Gracias, licenciado, por tu presencia en el programa. Espero que no sea la última vez. Vamos a ver cuando nos reencontramos otra vez En cualquier momento. por acá. Claro. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que como siempre nos acompaña en este horario. Ahora sí ya te damos tiempo para ir a descansar. Te dejamos descansar. Nos reencontramos nosotros el jueves de 9 a 10 de la noche, como siempre, aquí en vivo por la RCC. Chau, chau.
still for me.